voy a compartirles entonces mi pantalla para que revisemos entonces las búsquedas de información en las diferentes plataformas. Listo. Voy a abrir entonces una pestañita. Voy a abrir el navegador de Google, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a buscar en este navegador información del día a día, información académica, pero igual siempre recurrimos como a este navegador. Vamos a hacer entonces la búsqueda por el nombre de la materia, en este caso, fundamentos de investigación cualitativa. Bueno, vamos a buscar investigación cualitativa, ¿cierto? Para que ya ahorita miremos entonces las variaciones con las que podemos buscar, cómo aprovechar también entonces para especificarle a las plataformas que nos busquen exactamente el tema que queremos, para que nos reduzcan resultados y demás. Hice entonces la búsqueda por Google, ¿cierto? La inicio por acá, investigación cualitativa, y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda en este navegador general, ¿cierto? En este caso, tengo 11.800.000 resultados. Siempre o casi siempre abrimos los primeros 5 resultados, ¿cierto? Uno de ellos es, por ejemplo, esta wiki, que es entonces una enciclopedia libre en la cual cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta de pronto en un área o en un tema, también puedo entonces ingresar a esta wiki y modificar el texto que tiene. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque a la hora de yo mirar de pronto qué páginas me sirven para realizar, por ejemplo, mi trabajo, para saber qué fuentes son confiables, cuáles son fuentes de investigación, ¿cierto? Cuál información puede ser verdadera y cuál no, yo debo de basarme en varias cositas, varios elementos que se incluyen en la referencia bibliográfica. ¿Como cuáles? Yo voy a necesitar un título. Miren que, por ejemplo, en estas wikis o en los diferentes blogs, a mí no me aparecen de pronto títulos de investigación, sino que básicamente me aparece el tema que yo esté buscando, ¿cierto? Segundo, tampoco me aparece una fecha, ¿cierto? Incluso voy a bajar hasta acá. Me dice de pronto cuándo fue la última modificación. Miren que fue, por ejemplo, al día de ayer en la noche. Entonces, no tengo un año, ¿cierto? Si yo incluso hago una referencia con este título y con esa información, ¿cierto? Con esta página como tal, puede que el día de mañana este párrafo esté diferente, la información haya cambiado, entonces por eso no tenemos cómo confiar como que es que este texto sea como la última verdad. Listo. Tercero, no hay un autor, ¿cierto? Que se haga responsable por la información que encontremos acá. Miren que cualquier persona puede estar modificando. Miren que, por ejemplo, acá hubo una persona que escribió este pedacito, otra persona escribió este pedacito, ¿cierto? Miren que también es como por partes pequeñas y puede que cada uno esté aportando desde lo que creen o lo que entiendan sobre el tema, pero puede que lo entiendan desde contextos diferentes, ¿cierto? Entonces, la idea de nosotros siempre va a ser revisar las investigaciones primarias, las investigaciones que se hagan desde las universidades o desde las diferentes, pues los diferentes como empresas o organizaciones enfocadas como a esos temas. De pronto puedo tener acá en cuenta las referencias bibliográficas, ¿cierto? Que me va a mostrar entonces los libros o los artículos de revista que utilizaron las personas que incluyeron esos pedacitos de texto allí arriba, ¿cierto? Entonces puedo revisar las referencias, puede que las abra, miren que igual puedo hacer la referencia bibliográfica de la página, pero miren que de un día para otro puede cambiar la información. La URL en cualquier momento puede dejar de existir, entonces también para tener en cuenta. Y además, los diferentes blogs que yo encuentro como las páginas, pues que me aparecen como de primeros en la lista de resultados cuando yo hago la búsqueda,
muchos de esos blogs, aparte que le falta esa información, muchos no tienen las referencias bibliográficas. Entonces yo no podría saber, por ejemplo, esta persona a partir de qué documentos está afirmando lo que está diciendo, ¿cierto? Y me pasó que incluso hace poco yo estaba haciendo una búsqueda sobre un tema, ¿cierto? X tema. Vi una información, la tuve en cuenta cuando fui a corroborar la información con otras páginas ya especializadas, vi que toda la información que había en el blog me contradecía como lo que había encontrado. Listo. Otras páginas que me aparecen a mí de primeras, puede que aparezcan porque estén pagando por aparecer de primeras, no porque sean de pronto las más consultadas o las de mejor calidad, ¿cierto? Revisar una a una cada una de estas 11.800.000 resultados va a ser imposible, ¿cierto? Así yo quiera revisar cada uno de los títulos va a ser muy complejo, entonces voy a aplicar un primer filtro. Voy a abrir entonces una nueva pestañita y voy a buscar Google Académico. Bueno, algo también para tener en cuenta, cuando yo, digamos, decido hacer entonces la búsqueda desde acá, desde Google General, ¿cierto? Voy a revisar entonces las páginas, cómo termina, digamos, la página, si termina en .com, si termina en .edu, ¿cierto? ¿Cuáles voy a tener entonces yo en cuenta? Que van a ser fuentes confiables, van a ser las .edu.com, ¿cierto? Que son pues páginas de universidades, las .gov, que son páginas gubernamentales, y también son fuentes confiables los diferentes periódicos o revistas que me aparezcan, ¿cierto? Pero hay algo muy delicado con esto, y es que cada una de las revistas o de los periódicos, tanto a nivel local como a nivel internacional, tienen una postura política, ¿cierto? Entonces, si vamos a sacar información, investigaciones que estén en revistas o en periódicos, vamos a confirmar la información con otras fuentes, porque miren que estas tienen entonces posturas políticas para un lado o para el otro. Listo. Abrí entonces otra pestañita, busqué Google Académico, ¿cierto? Abrí el navegador de Google Scholar, Google Académico, y voy a hacer la misma búsqueda. Voy a buscar investigación cualitativa. Y miren que ya no tengo los 11.800.000 resultados, sino que ya tengo 924.000. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que este ya me está recuperando solo las fuentes confiables. O sea, yo puedo confiar en todas las que me aparezcan a mí acá en esta plataforma. Son entonces artículos de revistas, son capítulos de libro. Miren que en ocasiones son libros. Me pueden aparecer también trabajos de grado. Me aparece también información que está en las diferentes bases de datos, pues unas con acceso abierto y otras que no sé si les ha pasado, que encontramos como el título perfecto para lo que necesitamos saber y la página nos pide pagar por la información, ¿cierto? Nosotros entonces, el Tecnológico de Antioquia ya está pagando por mucha información de muchas bases de datos y allí es entonces cuando nosotros recurrimos a esas bases de datos, ¿cierto? Ya nosotros no pagaríamos por la información, sino que ya podríamos acceder con el usuario. Ya vamos a mirar todo eso. Sigo entonces acá con la búsqueda general. Resulta que cuando yo hago una búsqueda en este cuadrito, pues donde incluyo las palabras, la recomendación es buscar de 3 a 5 palabras clave. La idea es evitar también como las preposiciones o los conectores, ¿cierto? Esto de, la, los, con, para, ¿cierto? Porque a veces entonces me aparecen títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que yo estoy buscando, pero puede que dentro del contenido se repiten mucho estas preposiciones, ¿cierto? Por lo mismo, intentar evitarlas. Y además, porque entonces las palabras que yo incluya me las va a recuperar juntas o separadas, ¿cierto? En este caso, miren que la primera
el primer resultado me está apareciendo investigación de mercados, ¿cierto? Acá me está apareciendo metodología pues, de investigación cualitativa, ya sí me aparecen las dos junticas. Vamos a mirar qué más nos aparece. Bueno, acá yo sé que por la palabra investigación me está recuperando muchísimos resultados, ¿cierto? Investigaciones en ingeniería, en ciencias exactas, en medicina, o sea, otro montón de títulos que tienen la palabra investigación. ¿Yo qué hago para decirle entonces al navegador que no me recupere las palabras separadas, sino que me las busque juntas? Voy a incluir unas comillas antes y después entonces de las palabras, ¿cierto? Las que yo quiero encerrar entonces en esta búsqueda exacta. Voy a seleccionar buscar después de encerrar entonces las palabras entre las comillas. Y miren que de los 924.000 ya solo tengo 231.000, ¿cierto? ¿Por qué me aparece entonces? Porque ya me descartó que algunos resultados que tuvieran una sola de las palabras, en este caso ya me aparecen títulos con las palabras juntas. Hay ocasiones entonces que, pues como esta primera que otra vez es investigación de mercados, si acá me la está recuperando es porque dentro de su contenido debe de estar la palabra investigación cualitativa junta, ¿cierto? Listo, empezamos entonces con 11.800.000, vamos en 231.000. Resulta que todo lo que yo quiera saber del término exacto que esté buscando, lo puedo incluir acá a un ladito. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, el navegador entonces de Google Académico me está mostrando unos filtros, ¿cierto? Si quiero publicaciones de 2020, si quiero publicaciones de 2019, de 2016 o intervalo específico. Esto sirve mucho entonces para estados del arte, que yo quiera saber publicaciones que se han hecho de cierto año a cierto año, ¿cierto? Del 2000 al 2005, del 2000 al 2010. En este caso, cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, o si son temas, por ejemplo, relacionados a las tecnologías o este tipo de cosas como que se están desarrollando y están avanzando tan rápido, serían los últimos 3 años. En este caso voy a filtrar 2015 y 2020 y voy a seleccionar buscar. Y miren que ya no tengo 231.000 resultados, sino que ya tengo 26.000, ¿cierto? Recuerden que empezamos en 11.800.000, ya tengo 26.000. Listo. En las bases de datos que nosotros tenemos, cada base de datos tiene diferentes filtros, pero tiene varios filtros. En este caso, este navegador solo me permite filtrar por años. Las bases de datos me permiten filtrar por áreas del conocimiento, por palabras clave, ¿cierto? Que me muestra, bueno, dentro de estos títulos, acá está, por ejemplo, eh, la palabra de humanismo, están estudios, está medio ambiente, bueno, están como un montón de palabras que se incluyan dentro del tema de investigación cualitativa, ¿cierto? Que yo puedo entonces empezar a filtrar. También por autores, también me permite filtrar si yo quiero recuperar libros o quiero recuperar artículos de revista. Bueno, tengo otro montón de filtros. Entre ellos también tengo entonces los de países, ¿cierto? Como acá no tengo ninguno de esos, todo lo que yo quiera saber lo voy a incluir entonces a un lado del término exacto que estoy buscando entre comillas. Por ejemplo, voy a buscar la palabra Colombia, ¿cierto? Para decirle al navegador, bueno, muéstreme qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia, sobre investigación cualitativa, ¿cierto? En este caso, miren que ya tengo 15.900 resultados. Si yo hubiese puesto investigación cualitativa Colombia sin las comillas, por la palabra Colombia ya me estaría apareciendo otro montón de títulos que me hablaran de política, que me hablaran de religión, de cultura, de gastronomía, de otro montón de cosas, ¿cierto? Acá, sin embargo, miren que sí me está apareciendo, por ejemplo, temas de salud, temas educativos, pero dentro del documento se está incluyendo también la palabra investigación cualitativa, que es el foco principal que tenemos, ¿cierto? Y la palabra Colombia es como
pues que haga parte también como de esos textos que hablan de investigación cualitativa. En este caso podríamos buscar los fundamentos, ¿cierto? Que así entonces se llama la materia. Vamos a mirar cuántos documentos me aparecen. Listo, tengo 16.200 resultados. Fundamentos epistémicos de investigación cualitativa y cuantitativa, reflexividad y autocrítica como fundamentos de la investigación cualitativa. Bueno, tengo entonces muchos resultados todavía. Supongamos que queremos evitar que me aparezcan resultados por cuantitativo, ¿cierto? Solo me interesa la investigación cualitativa. Voy a incluir un menos, que es como el guioncito, el guión normal que nosotros utilizamos, y voy a escribir entonces cuantitativa. Y de esta forma me va a recuperar entonces solo que tenga estas tres primeras palabras, ¿cierto? Menos cuantitativa. Y no sé, creo que me disminuyó muy poco, pero ya me eliminó entonces diferentes títulos que contenían la palabra cuantitativa. Voy a revisar acá algo. Listo. Bueno, hay dos valores agregados que tiene esta plataforma. Igual miren que este navegador pues es a nivel Amiga, qué global. pena. Cuéntame. No me quedó claro algo. Lo del menos es para que no aparezca ese término dentro de la búsqueda, ¿cierto? Sí, señor. Listo, gracias. Listo. Esto es, por ejemplo, cuando hay temas que, que aparecen como muchos varios términos. En este caso, creo que aparecían como varios resultados que hablaban de investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces yo le estaba diciendo que no quería que me apareciera esto. Hay dos valores agregados que les quiero también mencionar. Uno de ellos son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que si yo pongo el cursor encima me dice citar, pero cuando yo selecciono esta opción me va a mostrar la referencia bibliográfica con tres normas diferentes, ¿cierto? En este caso, creo que entonces la norma que más utilizamos es la norma APA. Miren que entonces me está organizando toda la información, o sea, me está organizando acá los apellidos del autor, sus iniciales, la puntuación, el año, título. Incluso miren que el nombre de la revista está acá. Me aparece también en cursiva, ¿cierto? Me recupera, entonces acá me organizaría el volumen, el año, o sea, toda la información que se deba de incluir. La norma APA dice que entonces se va a referenciar diferente un artículo de revista, se va a referenciar diferente de un libro, diferente de un capítulo de libro, diferente de un blog, de un video, de una página, de un trabajo de grado, de una conferencia, bueno, depende del formato donde esté la información, se referencia diferente y esta opción me ayuda pues como organizando estos daticos, ¿cierto? La verdad es bastante confiable. En este caso creo que solo estoy abriendo artículos de revista, pero igual si me aparece, por ejemplo, un libro y demás, este me ayuda entonces con el orden de como de los datos que le incluye, con la puntuación de estos. Listo. Otra cosa entonces que les quiero mencionar es esta opción que aparece debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Hay algunos títulos que no contienen esta opción de versiones, ¿cierto? Como este. ¿Y qué significa? Bueno, muchas veces nosotros entonces encontramos el título que queremos, ¿cierto? Estamos leyendo cada uno de los títulos que nos aparecen. Le damos clic en el título y la mayoría de ellos permite como que uno los revise a texto completo. Hay otros entonces que piden que, bueno, digamos, vamos a abrir este, ¿cierto? Por ejemplo. Y este documento resulta que pertenece a una universidad, sea a nivel nacional o internacional, donde me pide a mí tener un nombre de usuario y una contraseña para acceder al documento, ¿cierto? Y yo no tengo esos datos porque no pertenezco a esa universidad.
¿Qué voy a hacer? Voy a revisar entonces las versiones porque este me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra este documento. Entonces, si el primero que abrimos no nos dejó revisar el documento completo, revisamos las versiones. En este caso hay 5 páginas adicionales donde se encuentra el mismo documento. Puede que al seleccionar clic en alguna de estos títulos me permita ver el texto completo, ¿cierto? Esa sería la idea. En caso de que cada una de estas versiones me ponga, digamos, una barrera para yo poder acceder a la información, ¿cierto? A texto completo, puedo revisar las diferentes páginas donde se encuentran, con el objetivo entonces de revisar si alguna de ellas pertenece a las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. En este caso, esta base de datos de Gale, nosotros la tenemos, ¿cierto? Entonces, yo no puedo, o sea, si yo selecciono acá y el documento no me deja acceder, me están pidiendo que pague por la información, pero yo estoy viendo que pertenece a una de las bases de datos que tiene el tecnológico, yo voy a ir a realizar la forma de ingreso, pues que ya les voy a mostrar y podría buscar directamente ya en esa base de datos este título porque yo ya sé entonces que allí se encuentra, yo ya me voy a loguear como estudiante y ya me va la plataforma ya me va a reconocer y me va a dejar acceder al documento. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento de esta plataforma? ¿Algo que de pronto no haya quedado claro? Listo. Bueno, igual en temas pues, de investigación, ustedes saben que también funciona como prueba-error, ¿cierto? En este caso, quiero hacer un experimento, quiero revisar entre las comillas, por ejemplo, fundamentos de investigación cualitativa, quiero revisar cuántos me aparecen. Listo, tengo 20 resultados. ¿Por qué? Porque miren que ya estoy siendo muy específica, ¿cierto? Si por ejemplo porque digo también tener mucho cuidado con los conectores o las preposiciones, porque por ejemplo, digamos, yo no voy a escribir acá fundamentos de investigación cualitativa, sino fundamentos en investigación cualitativa. Vamos a mirar si cambian los resultados. Miren que si cambian. ¿Cierto? El término correcto entonces es de investigación cualitativa. Asimismo, entonces ya había hecho yo un ejercicio sobre ingeniería de software e ingeniería en software y vi que entonces con cada uno me aparecían resultados diferentes, pero el término adecuado y el que más se utilizaba era ingeniería de software, ¿cierto? Me aparece entonces más información con este datico de y no en. Listo, voy a abrir entonces acá una nueva pestañita. Vamos entonces a mirar la ruta de acceso a las bases de datos. Voy a ingresar entonces a tda.edu.com y vamos a revisar entonces cómo accedemos. Listo, mientras me va cargando, yo reviso por acá, listo. Listo, hay dos formas de ingresar a las bases de datos que tenemos suscritas. Una de ellas es desde la opción de usuarios y de campus TDA, ¿cierto? Muchas veces entonces tenemos el campus abierto, estamos revisando notas, o sea, es de pronto una plataforma que utilizamos constantemente. Una vez ustedes hayan ingresado al campus con nombre de usuario y contraseña, es la única opción que les aparece entonces al lado derecho. O sea, a ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece el logo del tecnológico y les aparece una opción que dice bases de datos y libros electrónicos. Con el clic a esa opción les abre entonces la plataforma con todas las bases de datos juntas. No muestro el ejemplo porque tengo dificultades para acceder al campus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muchas veces también
el campus le están haciendo actualizaciones o es final de semestre y está saturada la plataforma o está caída, ¿cierto? ¿Cómo voy a ingresar? Igualmente ingreso por tda.edu.com, ingreso desde este menú de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca, ¿cierto? Entonces, las bases de datos son un servicio que ofrece la biblioteca. Vamos entonces a revisar desde esta opción, ¿cierto? Miren que acá ya abrí entonces la pestaña de biblioteca. La primera fotografía me muestra, encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También entonces las otras fotos me hablan de otros servicios, consulta de materiales físicos, bases de datos gratuitas. Bueno, sigo bajando en la página. Estos diferentes cuadros también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Aparte pues de misión, visión, algunas guías, reglamentos y demás. Miren que tengo también la opción de bases de datos en suscripción, ¿cierto? Y el botoncito para entrar. Y si sigo entonces bajando la página, encuentro diferentes como innovaciones o diferentes cositas que muestre la biblioteca, entre ellas pues como guías, algunas guías, algunos tutoriales o por ejemplo este blog que surgió en tiempos de pandemia y que es como la parte cultural y de literatura que está ofreciendo la biblioteca. Listo, ¿cuál nos interesa entonces? Esta de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Voy entonces también a mencionar la diferencia entre estas bases de datos eh, que pagan, que piden que uno pague por la información, ¿cierto? Por algunos documentos y las bases de datos gratuitas que vimos que la biblioteca también entonces nos iba a mostrar una lista de estas bases de datos. Resulta que entonces, como en todo este campo, en todo este medio de la investigación, las diferentes revistas tienen diferentes requisitos para aceptar algunos artículos, ¿cierto? Para aceptar algunas investigaciones. Entonces, revistas que están, digamos, muy bien rankeadas, muy bien posicionadas dentro del ranking de la investigación, publican mucho en estas bases de datos, que realmente son bases de datos base para diferentes áreas del conocimiento. Se encuentran también como base en diferentes universidades. Entonces, como estas revistas que están muy bien posicionadas por su calidad, pues por la calidad de sus publicaciones, de pronto por tener también autores que están muy bien rankeados en este tema también de la investigación y demás, pueden publicar entonces más en estos. Sin embargo, es totalmente válido hacer búsquedas de información en cualquier lugar. Vimos que desde Google General, teniendo en cuenta algunos criterios, puedo escoger también cualquier búsqueda o cualquier título desde Google Académico, ¿cierto? Puedo encontrar entonces artículos de revista, libros y demás información muy buena en las bases de datos gratuitas y asimismo en estas bases de datos en suscripción, ¿cierto? Que son, digamos, un poquito también más especializadas, porque cuando encontramos esos títulos muy puntuales en la web que queremos entonces abrirlos, nos muestra que pertenece a alguna de estas bases de datos. Listo. Acá entonces me están mostrando las bases de datos por separaditas. Me muestra, por ejemplo, un botón que dice video de ayuda para buscar en cada una de ellas, pero también me muestra como un link que me dice, por ejemplo, que va a ir directo a esa base de datos. Sin embargo, puedo seleccionar cualquiera de estos links de acceso porque este me va a mostrar la plataforma con todas las bases de datos juntas. Listo. Esta misma plataforma es la que me aparece a mí entonces cuando yo ingreso por campus, ¿cierto? Yo ya con el campus abierto, que es la única opción que tengo en la parte derecha, que dice bases de datos y libros electrónicos, me llevan exactamente a esta misma página. Me está dando entonces acá un aviso de que debo de ingresar con el mismo nombre de usuario que tengo para el campus, pero en contraseña ingreso con el documento de identidad.
Incluso acá también me están dando como esa información y voy entonces a acceder. Desde la parte del campus, miren que puede ser más corta la ruta de acceso, pero les tocaría loguearse 2 veces. O si no, esta ruta que les mostré por servicios de biblioteca, que es un poco más largo, pero miren que solo se loguean una vez para ingresar. Listo. Acá tengo entonces todas las bases de datos juntas. Cada uno de los cuadritos entonces me muestra el logo que tiene, me muestra el título de la base de datos y me da una pequeña descripción de qué es esa base de datos o de pronto qué áreas contiene. Igual acá y rápidamente voy entonces a explicarles para qué sirve cada una de esas bases de datos para que entendamos de pronto más o menos cuáles nos pueden servir. Listo. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Allí entonces encuentro información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información distinta. Entonces, si por ejemplo yo estoy buscando un tema y en esta página, pues en esta base de datos solo encontré 2 libros o solo encontré 3 o encontré 10, pero ninguno de esos 10 me gustan, ¿cierto? Ninguno responde a lo que yo quiero saber. Puedo revisar en la otra, puede que me aparezcan 3, 5, 15, 40, puede que en otra me aparezcan más. Y en cada una entonces va a tener títulos diferentes y va a tener diferente cantidad de resultados. Entonces, los primeros 2, libros electrónicos multidisciplinares. Ahora, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en administración. Estos dan información muy puntual sobre diferentes empresas, sobre sus exportaciones, sus importaciones, sobre diferentes productos y demás. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas, ¿cierto? Desde la parte entonces de legal, todo lo que son decretos, jurisprudencias, artículos o de pronto algunas noticias entonces que se relacionen también como con la parte legal, la puedo encontrar en estas bases de datos. Ambientalex y salud, pues se enfocan en esas 2 áreas del conocimiento, pero en leyex.info puedo yo encontrar como información de todas las áreas, ¿cierto? Incluso desde el área de ustedes, algún proyecto que estén haciendo, alguna, no sé, algún proceso que estén llevando a cabo, algún tema que estén buscando y quieran entonces tener un soporte legal sobre ese tema, pueden entonces encontrarlo acá en leyex.info. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son multidisciplinares. Estas son donde encuentro información de todas las áreas del conocimiento. Estas 6 bases de datos son muy amplias a nivel global. Sí o sí voy a encontrar información siempre, ¿cierto? Si no encuentro información es porque de pronto estoy fallando en la forma de búsqueda, en la forma de filtrar, pero ya vamos a revisar todos estos datos. Entonces, sí o sí voy a encontrar información en todas estas bases de datos. En cada una voy a encontrar información diferente, títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. Estas son Cengage, ¿cierto? Que realmente esta cambió el nombre y ya es Gale, la que vimos, por ejemplo, ahorita desde Google Académico. Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En estas 6 siempre vamos a encontrar información. La mayoría de formatos, la mayoría de documentos son artículos de revista, que es lo que más se publica. Sin embargo, también puedo encontrar libros, capítulos de libro, trabajos de grado, conferencias y demás, pero estas 6 las vamos a tener en cuenta siempre. ¿Cuál es
la variación que tienen, digamos, que tiene, por ejemplo, Scopus con las otras. Y es que Scopus no me va a recuperar el documento a texto completo. Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas, es una de las bases de datos más grandes que existe. Esta me busca desde documentos de acceso abierto hasta documentos que se encuentren de pronto en estas plataformas. Em, Ese me recupera entonces un título, me recupera autores, resumen, palabras clave, pero no me recupera el documento de texto completo, ¿cierto? Sin embargo, es la más grande que existe, me ayuda a encontrar, digamos, títulos muy puntuales, información también muy especializada, porque este tiene muchísimos filtros que me ayudan también con esta búsqueda. Y una vez, por ejemplo, yo haya encontrado el documento que quiero, ¿cierto? Desde Scopus, y quiero leerlo entonces a texto completo, busco el documento entre comillas en Google Académico. Si quieren, entonces ahorita hacemos el ejercicio también con esta. Hacemos también el ejercicio con una base de datos multidisciplinar. Y si nos da tiempo, podríamos revisar de pronto libros electrónicos también. Listo. Vilex y Notinet son bases de datos normativas también, junto con legex.info. La diferencia que tienen es de pronto la plataforma, que ellas se van a ver entonces diferente. Igual la lógica de sus búsquedas va a ser similar. Es desde la parte entonces normativa. No sé, ya yo digo que más que todo es como donde, en qué plataforma de pronto nos gusta más buscar, de pronto cuál nos parece más fácil, de pronto cuál tiene herramientas, digamos, más accesibles, pero realmente encuentran información muy puntual desde la parte normativa. Listo. Magisterio. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Esta se enfoca entonces en todas las áreas del conocimiento. He encontrado incluso acá temas de ingeniería aplicados entonces desde la educación o algunos temas desde la ingeniería también enfocándolo a la parte pedagógica. Entonces acá hay información de todas las áreas, en especial pues también áreas de educación y ciencias sociales. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual que los dos primeros, ¿cierto? En cada uno entonces se encuentra información de todas las áreas del conocimiento y en cada una títulos diferentes. Datos Visibility es como un metabuscador, este te busca directamente información puntual en diferentes bases de datos y desde el acceso abierto. Y Harvard Houston es una revista que tenemos suscrita. Esta sí nos pide un usuario y una contraseña, pero miren que acaso en este cuadrito aparecen esos datos. Esta se enfoca entonces en el área de marketing, sin embargo también me aparece administración, tecnologías, información y comunicación, pero orientada al marketing. Listo, chicos, ¿tienen de pronto alguna duda? ¿Quiere que revisemos de pronto alguna base de datos primero? Listo. Entonces vamos a realizar la búsqueda. Recuerden que acá hay 6 bases de datos multidisciplinares. Hola, Hola. compañerita. Hola. Sí, por favor. Una multidisciplinar, por ejemplo, sobre el desplazamiento en Colombia. Listo. Voy a abrir entonces esta base de datos de Procast, que yo sé que entonces, o sea, en cada una encuentro información diferente, pero en Procast encuentro más resultados sobre áreas sociales, ¿cierto? Voy entonces a abrir esta plataforma. Miren que entonces en todas o en la mayoría voy a encontrar entonces una barrita de búsqueda. Si no encuentro, digamos, esta barrita, tengo una lupa que también me va a permitir entonces buscar allí por las palabras clave. A veces esta lupa la tengo en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, pero esta es la que me muestra dónde voy a incluir las palabras.
En este caso, esta base de datos como tal me está diciendo de una vez si yo quiero buscar en revistas científicas o quiero buscar en libros o tesis, búsqueda avanzada en caso de que yo ya tenga un título y un autor puntuales que quiera buscar. En este caso, listo. Vamos a buscar por el tema que nos acaban entonces de decir. Desplazamiento forzado. Vamos a dejarlo así. En estas bases de datos también puede aplicar lo de las comillas, ¿cierto? En la mayoría de las bases de datos. En otras, digamos, no me comprende como esta búsqueda exacta, pero tiene igual todas filtros que me ayudan como a ir delimitando, ¿cierto? En este caso tengo 2038 resultados y me está buscando las palabras juntas y las palabras separadas. Vamos a mirar si aplican entonces las comillas para la búsqueda exacta. Igual miren que tengo 2038 resultados. Sí, me estaba buscando entonces las palabritas por separado. En este caso miren que ya me disminuyó a 1432. Voy a revisar entonces los filtros que tengo. Recuerden que me aparece entonces en este lado izquierdo. La información entonces que yo encuentro en las bases de datos son revisadas o sea, los documentos son revisados por expertos en el área. Eso también es un valor agregado para la calidad de estos documentos. Miren que entonces ya puedo filtrar y decir, bueno, yo quiero saber, pues quiero mirar artículos científicos, quiero mirar trabajos de grado, periódicos, bueno. Tengo acá también los filtros por año, intervalo de fechas personalizado. También entonces le digo de qué año a qué año quiero encontrar información. Asunto, vamos a mirar el asunto. Bueno, el asunto también me muestra diferentes palabras que se encuentran dentro de los documentos. En este caso, miren que está violencia, están estudios, está políticas, conflicto, bueno. Ya vamos de pronto a empezar ahorita a filtrar. Quiero que revisemos igual estos datos, que miren que les dije que en su mayoría había artículos de revista, ¿cierto? Pero vean que también hay noticias y pueden haber como otros formaticos. Vamos a mirar el idioma. En este caso hay 1260 documentos en español, ¿cierto? Hay más documentos en español, después en inglés y portugués. Listo, tengo por acá más filtros. Me puede mostrar los diferentes países donde se publica sobre este tema, ¿cierto? En este caso, miren que está Colombia, después está Latinoamérica, Chile, Medellín, Colombia, bueno. Puede empezar a filtrar por lo que quiera. En este caso voy a seleccionar información de los últimos 5 años. En caso de que la base de datos en los filtros no tenga, digamos, esa información que yo quiera especificar, recuerden que la puedo escribir a un lado de la búsqueda que estoy haciendo. En este caso ya tengo 670 resultados. Vamos a mirar cómo más filtramos. De pronto por asunto. Digamos que queremos, por ejemplo, que se enfoque en el conflicto, ¿cierto? Y miren que entonces cada vez me aparecen menos resultados. La idea es entonces que me aparezcan temas muy puntuales, títulos muy puntuales. Miren que de los 11.800.000 que teníamos al principio de la búsqueda, va a ser más fácil para mí revisar los títulos de estos 45 resultados, teniendo en cuenta que solo estoy haciendo una búsqueda y estoy poniéndole solo 2 filtros. El orden de los filtros, de acuerdo a lo que yo quiera, puede que entre la búsqueda que yo estoy haciendo no me interese saber información actualizada, puede que no me interese información de un país en particular. Bueno, resulta, y les cuento, aunque en este caso no lo logro evidenciar mucho, y es que de toda la información académica que existe, pues como en estas redes, la mayoría se encuentra en inglés, ¿cierto? El 75% de la información se encuentra en inglés.
En este caso creo que por el tema casi no me está apareciendo, pero si yo quiero información, digamos, actualizada sobre algunos procesos, sobre algunos temas que yo sé que en el extranjero también publican, es importante. Voy a hacer el ejercicio acá rápidamente de buscar en inglés, de pronto para ver cómo varía esta información. Si yo, por ejemplo, tengo dificultades con el inglés, puedo buscar traductor académico, pues un traductor académico. Igual no sé si les ha pasado que algunos temas que ustedes están trabajando los encuentran en inglés, ¿cierto? Documentos muy buenos. En este caso, entonces, busco traductor académico, tengo varios. La idea es entonces no utilizar ese que utilizamos nosotros siempre, ¿cierto? Si bien cumple una función de, de, de traducir, este a mí no me entiende algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en algunos documentos, ¿cierto? O si yo de pronto pongo acá un par de renglones o un párrafo, muchas veces leo ideas absurdas, leo de pronto ideas muy extrañas, ideas muy complejas, y no es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Entonces, pues puedo buscar varios, creo que incluso hay dos periódicos locales que también tienen traducción y, y el colombiano, creo. En este caso, este es uno de los que yo más utilizo. Voy a hacer la misma búsqueda, quiero que revisemos si hay una variación de resultados en ProQuest sobre desplazamiento forzado. Listo. Muchas veces, chicos, y por ejemplo, esto ya me pasó, que estábamos buscando un tema, ¿cierto? Ya en inglés, y encontramos un título que desde el título, resumen y palabras clave estaba totalmente en inglés y pertenecía a una universidad de acá de Medellín, ¿cierto? Entonces hay revistas muy buenas que tienen como requisito que todo el documento sea enviado totalmente en inglés. Y muchas veces, y esto pasa mucho en estas bases de datos, en este caso pues no por el tema que estamos buscando, pero muchas veces somos buscando un tema y nos aparecen muchos títulos en inglés. Y es porque entonces la revista tenía como requisito que estos datos de título, resumen y palabras clave estuvieran en ambos idiomas, ¿cierto? Y por eso me lo recuperaba, pero muchas veces entonces está todo el texto en inglés. Voy a hacer entonces acá la traducción. En este traductor entonces que abrí en una pestañita nueva, me hace entonces la traducción exacta y me muestra también una alternativa. O sea, este traductor tiene también un tesauro integrado que me dice, bueno, esta es su traducción, pero intente buscar por este término. Y les cuento que me pasó que buscando entonces violencia intrafamiliar con los chicos de trabajo social, cuando hice la traducción, me hizo la traducción exacta y también me sugirió un tema que era violencia de familia. Y al realizar la búsqueda nos dimos cuenta que habían más publicaciones por este tema de violencia de familia, era como el término autorizado. Bueno, para tener entonces en cuenta, voy a hacer acá la búsqueda ya en inglés. Vamos a mirar cuántos resultados nos van a aparecer. Muchas veces también he encontrado que diferentes países hacen investigaciones sobre Colombia, entonces por lo mismo también los encuentro en inglés. Listo, por desplazamiento forzado ya no tengo 45 documentos, sino 76, teniendo en cuenta los dos filtros que ya le habíamos incluido. Permítanme por acá, yo por ejemplo leo lo del lugar, si de pronto hay una variación, no. Miren que en este caso estamos buscando en inglés, hay 76 documentos, de los cuales 24 son de Colombia, ¿cierto? Y miren que también me aparecen documentos de Siria, de Irak y de África, porque yo no le he especificado al navegador
a la búsqueda que estoy haciendo, que quiero información sobre Colombia. Listo. Voy a hacer acá la búsqueda por esta alternativa y voy a revisar entonces de pronto cuál es el término en inglés más apropiado. Listo, por el segundo término, entonces no tengo respuestas. Hago otra aclaración. Resulta que así como estas bases de datos no tienen un traductor integrado, tampoco tienen, digamos, un corrector en esto. O sea, ellos son muy estrictos a la hora de aceptar documentos para montarlo de pronto a estas plataformas, pero entonces al momento en que van a subir los documentos son muy cuidadosos entonces con los metadatos, con el título que ingresan, con el resumen, con las palabras clave y demás. Entonces, si por ejemplo ahorita en la búsqueda de desplazamiento forzado, yo sin querer le quité una letra, sin querer le quité una letra de más, eso entonces hubiese hecho, pues me hubiese aparecido acá 0 resultados o de pronto los poquitos 3 o 4 resultados que tengan ese error. Y eso es algo entonces que pasa mucho, que nosotros estamos acostumbrados a que Google nos hace entonces pues como la corrección de la palabra que escribimos mal, ¿cierto? Nos dice, bueno, usted quiso decir esa palabra. Estas bases de datos no. Entonces, si yo no encuentro información, debo de fijarme si estoy escribiendo mal la palabra. Listo, voy a incluir acá la palabra Colombia, cuéntame. Veo que en esta no me deja ver en cada título las comillas para ver el tema de la referencia, solamente lo veo en la parte posterior y ya. ¿Sí me explico? Sí. Sí, pero es que mira, cada una de las plataformas son diferentes. Entonces, por ejemplo, estas comillas que habíamos encontrado acá en Google Académico, o sea, todas las herramientas que yo encuentre, por ejemplo, acá, son solo, por ejemplo, de esta plataforma, ¿cierto? Acá en Procast nos va a aparecer de otra manera. Ya vamos entonces a abrir alguno de los documentos, pero todos nos va a permitir hacer la referencia bibliográfica. Listo. Solo que cada base de datos me la va a mostrar diferente, pero todas me van a permitir también esa herramienta. No formulé bien la inquietud, pero exactamente lo que quiero saber. Muchas gracias. Listo. Bueno, recuerden que los filtros entonces están acá en el lado izquierdo. Vamos a filtrar por alguno de los asuntos y ya revisamos entonces cómo hacemos cuando abrimos uno de los documentos. Voy a seleccionar acá desplazamiento de personas como tema pues específico que quiero, digamos, para este tema que estoy buscando. Listo. Tengo entonces acá ya la lista de resultados. Vamos a abrir, por ejemplo, este que está en español. Acá también me aparece entonces qué tipo de documento es. Voy a abrir acá entonces este título. Listo. Entonces, en la mayoría de bases de datos me va a aparecer de forma similar. Me va a mostrar entonces un título, me va a mostrar entonces los autores, que si yo selecciono clic en alguno de los autores, me muestra las investigaciones de ese autor. Tengo acá entonces también la información de la revista, que también me puede llevar a ella en caso de que yo lo quiera. Y acá entonces ya tengo el texto completo. Tengo el resumen. Algunas bases de datos tienen la opción entonces de traducir el texto, ¿cierto? Solo como 3 bases de datos. Y listo, acá entonces tengo ya el documento a texto completo. Listo, ¿qué otra opción me muestra? Miren que tengo acá la opción de PDF. En las bases de datos entonces también puedo descargar los documentos en PDF. Vamos a revisar. Listo, miren que acá tengo ya el documento también a PDF. Puedo descargarlo, puedo imprimirlo.
tengo acá en la parte derecha la opción de elementos relacionados. Esto es muy bueno cuando, digamos, yo estoy haciendo una búsqueda muy especializada o muy amplia y solo, o sea, si es especializada, digamos, solo tengo 2, 3 documentos, abrí uno de ellos y acá en estos elementos relacionados me puede mostrar títulos que me amplíen o me especifiquen más la información. En este caso, digamos que de un tema muy amplio también me lo puede ir especificando y puedo ir navegando de texto en texto hasta llegar, digamos, a los títulos que yo quiero. Listo, eso también aparece en la mayoría de las bases de datos. ¿Qué herramientas entonces tengo yo cuando abro las bases de datos? Ya vimos que los filtros están en la parte izquierda. En este caso, las herramientas están en la parte superior, en este caso superior derecha. ¿Qué me permite? Me permite descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Gmail o de Hotmail. Y miren que está entonces también la parte de citar, ¿cierto? Que es la opción de referencia bibliográfica. En las bases de datos lo van a mencionar de forma distinta. En este caso me muestra comillas, o me dice citar, o me dice exportar cita, o me dice bibliografía, o me dice referencia, pero me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso, miren que acá me muestra la lista de normas de las cuales me puede hacer la referencia. En este caso, esta base de datos como tal todavía tiene la 6ª edición, ¿cierto? Hay otras que ya tienen entonces la edición más actualizada de la norma. Me organiza entonces los apellidos del autor, la inicial del nombre, la puntuación, el año, el título. Miren que también está en cursiva el nombre de la revista. Tengo acá el volumen, tengo incluso las páginas y en este caso tengo el DOI, ¿cierto? Según la norma, yo debo, o sea, toda la información que yo encuentre en internet, debo entonces de incluirle la página de donde lo saqué, ¿cierto? O el DOI, que es como la cédula del documento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este momento? El DOI de este documento, miren que es la base de datos como tal, ¿cierto? Las bases de datos del TDA. La norma actualizada dice que esta opción de las bases de datos tienen que ser bases de datos que sean de acceso abierto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes van a publicar ustedes van a publicar un documento, ustedes en su referencia bibliográfica tienen, por ejemplo, esta página que es de las bases de datos del tecnológico. Si otro investigador tiene la intención de revisar esa referencia bibliográfica suya, debe entonces de pertenecer al tecnológico, debe tener un usuario y una contraseña, cosa que él no tiene, ¿cierto? Entonces, se dice que todas estas plataformas que pidan, digamos, un acceso no se deben de incluir en una referencia bibliográfica. Ahora, la norma APA como tal es una guía, ¿cierto? Una guía entonces para organizar el documento, para organizar el texto y para tener los datos suficientes para yo poder recuperar el documento en otra ocasión. Entonces, como es una guía, también puede ser flexible. Por ejemplo, ustedes con los docentes, muchos por practicidad, entonces piden que ustedes incluyan la página de donde sacaron la información y en este caso, pues a criterio del docente, puede que él permita este tipo de URL de página porque como el docente también tiene el acceso a estas bases de datos, entonces podría quedar en ejercicios internos, entre referencias internas y demás. Pero para publicaciones, por ejemplo, de trabajo de grado o no sé, o para publicaciones que queramos hacer una revista o algo, no se debería de incluir. Sin embargo, para trabajo de grado también entonces deben de hablar con el asesor porque pueden que también ellos por practicidad les estén pidiendo la página, así pertenezca entonces a las bases de datos del tecnológico. O sea, esta parte es más como a criterio del docente, pero según la norma. Se incluye todas las páginas de internet que usted pues que usted utilice de donde sacó la información, evitando las que son de acceso cerrado.
Listo, chicos, no sé si tengan de pronto alguna duda hasta el momento, si de pronto quedó claro ahorita lo de la opción de la referencia. Listo. Creo entonces que por ese silencio quedó todo claro de esa base de datos, por ejemplo. Vamos a revisar entonces la base de datos de Scopus, ¿cierto? Que fue entonces la que les mencioné ahorita, que también me ayuda de pronto a encontrar documentos más puntuales de la búsqueda que yo esté realizando para que miremos entonces cómo recuperamos el documento a texto completo. Esta también es entonces multidisciplinar. En esa base de datos como tal, sí va a ser como más necesario buscar en inglés, ¿cierto? Porque acá casi que toda la información aparece solo en ese idioma. Bueno, tengo el internet un poquito lento, pero vamos a revisar. Miren que acá, miren que ahorita la base de datos de Procast tenía directamente todas las herramientas y todas sus opciones en español, ¿cierto? Scopus tienen acá todas las herramientas entonces en inglés. Igual me está mostrando acá una barra de búsqueda y automáticamente me está buscando, pues me va a buscar las palabras entre el título, entre las palabras clave, entre el resumen. O si yo, por ejemplo, sé quién es el autor y solo voy a buscar el autor, tengo acá la opción, o si quiero buscar solo el título, si me lo sé, lo voy a buscar. En este caso vamos a mirar el tema abierto, que me lo recupere en título, resumen y palabras clave. Voy a hacer el ejercicio de ambas formas. Bueno, sí voy a utilizar las comillas de una vez como para optimizar también tiempo. Desplazamiento forzado, vamos a buscar en español y vamos a buscar también entonces en inglés para que revisemos que acá se ve más esa diferencia. Listo. Desplazamiento forzado, entre comillas, para que no me las recupere las palabras por separado, tengo 41 documentos. Vamos a revisar. Miren que está entonces el título en inglés y en español. Y por eso me lo recupero, porque están en ambos idiomas. Voy a darle atrás y vamos a hacer la búsqueda en inglés. Vamos a mirar. Y vamos a mirar que los resultados van a variar muchísimo, porque esta base de datos es muy amplia. Miren que tengo 978 documentos. Creerá uno que va a ser más fácil leer los 40, los 45 que le aparecen a uno buscando en español, los 20 documentos que uno busca en español, pero si yo realmente quiero información actualizada, debo de pretender encontrar muchos resultados para que a la hora de yo ir especificando con los filtros algunos temas, algunos datos, pueda entonces traerme títulos muy exactos entre toda esa cantidad de información. Además que los países latinoamericanos no son los que más publican, recuerden que les dije pues como que son, más que todos son Estados Unidos, Rusia, China, India, ¿cierto? Pero miren que igual ahorita buscando en español tuvimos buenos resultados, la investigación igual es de prueba-error. Miren que tengo acá filtros por año, tengo acá filtros por autores, tengo filtros por áreas del conocimiento. Si bien yo les estoy mostrando a ustedes un traductor para el texto pues para, por ejemplo, traducir la búsqueda que estoy haciendo o pequeñas ideas o el resumen, yo sí traduzco entonces acá la plataforma, ¿cierto? Clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español. Y de esta manera va a ser más fácil para mí leer entonces cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros o de las opciones que me muestran. Entonces, de desplazamiento forzado, miren que el área que más publica sobre este tema son ciencias sociales, después artes y humanidades, ingeniería también publica sobre el tema, ¿cierto? Medicina, ciencia medioambiental, bueno.
Vamos a seguir entonces acá revisando tipos de documento. Miren que en su mayoría les dije que eran artículos de revista, pero acá entonces tengo también 81 capítulos, tengo 25 libros, tengo acá también por palabras clave. ¿Cuáles son las palabras que más se están repitiendo dentro de estos documentos? Desplazamiento forzado, la palabra humano, la palabra refugiado. Bueno, si yo le doy acá a ver más, pues me va a mostrar más opciones eh, que se encuentren de pronto allí. Listo. En este caso no había, solo había una más. Bueno, país y territorio. ¿Quién es el país que más publica sobre el tema? Miren que es Estados Unidos, ¿cierto? Después Reino Unido, después Colombia. E idioma, 804 en inglés y 117 en español. Bueno, vamos a filtrar entonces acá por la opción de Colombia. La idea es que yo seleccione uno o varios filtros dentro de una misma categoría, porque si, por ejemplo, yo acá selecciono Colombia, y yo selecciono, por ejemplo, la palabra refugiado y selecciono el área ambiental y selecciono pues varias cosas, puede que al final no me aparezcan resultados porque de pronto de esos documentos de Colombia no estaban de pronto en el año que yo seleccioné o de pronto no estaban en el área que yo seleccioné. Vamos a mirar acá qué pasó. Bueno, igual a veces puede que las plataformas tengan inconvenientes, ¿cierto? Ustedes también pueden, ahorita les voy a dejar mi correo, me pueden entonces escribir cuando tengan dificultades, digamos, con las plataformas, con las herramientas, que no les permita ver un documento, que no les permite, pues que no les cargue de pronto las búsquedas, o sea, cualquier cosita, me pueden escribir también. Listo, acá voy a seleccionar los últimos 5 años. Podría darle limitar a y ya me aparece la fila, la lista de resultados solo de estos 5 años, ¿cierto? Pero quiero mostrarles algo que se podía hacer incluso desde la búsqueda inicial, algo que se podía hacer después de yo haberle puesto todos los filtros que quiera. Y es que acá está pues la lista de resultados, pero miren que acá está la opción en la parte de arriba que dice analizar resultados, ¿cierto? Voy a seleccionar este antes de seleccionar, digamos, todo lo que, pues todos los filtros que le iba a poner inicialmente, porque me entró la duda de algo. Este análisis de resultados me va a mostrar a mí diferentes estadísticas respecto a diferentes filtros. Por ejemplo, me va a mostrar, eh, por ejemplo, este tema de desplazamiento forzado, cuáles son los años en los que más se ha publicado del tema, ¿cierto? Miren que acá entonces no le puse al final los filtros. Miren que tengo documentos desde 1964. Miren que tengo acá la gráfica por años y me muestra que el año donde más se ha publicado sobre este tema es en 2019. Yo podría seleccionar entonces la opción acá dentro de la gráfica o con la lista que tengo acá en la parte izquierda. Listo, esto me puede mostrar que a partir del 2001 se empezó a publicar más, 2008, 2010, bueno, puedo seleccionar entonces los que yo quiera. Me va a mostrar también quién es el autor o los autores que más han publicado del tema, quiénes son las universidades que más han publicado el tema. En este caso es Universidad de los Andes y Universidad Nacional, después Universidad de Oxford, Pontificia Universidad, bueno. Países que más han publicado, Estados Unidos, por allí está Colombia, de este tema sí está Colombia, bueno, me muestra también tipos de documento y me muestra áreas del conocimiento. Voy a filtrar, quiero filtrar acá los últimos 5 años para de pronto no perder como el foco actualizado de la búsqueda, quiero ver cómo se han comportado las publicaciones sobre este tema los últimos 5 años. De pronto el autor también me puede variar, a veces entonces las áreas del conocimiento también varían.
Miren que este me puede mostrar que 2016 y 2017 se publicó poco y 2018, 2019 aumentó. Ya hay documentos de 2020 y puede también que pueda aumentar más, ¿cierto? A veces las gráficas son muy claras si son un tema en tendencia o si es un tema que se le ha quitado mucha fuerza. En este caso, eh, no sé, creo que sigue siendo fuerte el tema. Me aparece entonces quién es el autor que más ha publicado del tema. Puedo seleccionar la opción dentro de la gráfica o recuerden que puedo seleccionar desde esta lista que tengo en la parte izquierda. En este caso, este autor tiene 10 documentos. Muchas veces nos podemos basar en el autor que más publica para tenerlo, digamos, como referente en un tema. Las universidades entonces que más publican. Tipos de documentos. Recuerden que les dije que en su mayoría me aparecen artículos de revista. En este caso me aparecen 45 capítulos de libro, me aparecen revistas, conferencias, 14 libros. Selecciono la opción dentro de la gráfica o desde acá y este me hace el filtro. Listo, área del conocimiento. Ciencias sociales son las que más han publicado siempre el tema, después artes y humanidades, después medicina, ingeniería, pero miren que me hace de pronto ver si hay un área que es más fuerte de pronto como en este tema, ¿cierto? Voy a buscar desde acá, desde la opción de países, vamos a filtrar de los países publicados en Colombia. En este caso, pues miren que no me tocó buscarlo en esta lista, como me pasa con muchísimos, la gran mayoría de temas, porque publican más en otros países. En este caso, pues es una problemática pues local que tenemos. Muchas investigaciones surgen a partir entonces de eso. Tengo la opción entonces de seleccionar los 75 documentos que se han publicado en Colombia. Vamos a ver entonces, miren que igual antes de yo poner los filtros de lado izquierdo quise de pronto revisar un panorama general, ¿cierto? De pronto desde la parte visual darme cuenta de como de varias cosas. Esto para otros temas, digamos que no sean como tan locales, ¿cierto? Que sea, digamos, un tema más general, podemos encontrar información en otros países que podemos adaptar a este contexto. En este caso, creo que igual Colombia está muy apropiado del tema, entonces por lo mismo es tendencia como en estos resultados. Listo, tengo entonces los títulos, ¿cierto? Recuerden que sí recomiendo como traducir la página para leer cada uno de los títulos. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español. Puedo leer entonces los títulos, puedo leer los autores, las áreas temáticas. Miren que artes y humanidades ya disminuyó acá. Vamos a buscar de pronto palabras clave. Colombia. O guerra. O ambas. Voy a seleccionar estas dos palabras clave y voy a seleccionar limitar a. Y vamos a dejar entonces la búsqueda solo con esos filtros, que recuerden que hice dos desde las gráficas que fueron por países, por el país y por los años, y acá entonces ya lo hice por palabra clave. Listo, tengo entonces los títulos, tengo al lado los autores. Si selecciono clic en los autores, me muestra las publicaciones de ese autor, me muestra los años, me muestra los datos de la revista. ¿Cómo puedo organizar yo la lista de resultados? Acá en la parte superior tengo entonces la opción de organizar de diferentes maneras. Por ejemplo, el documento que esté más citado, por ejemplo, por orden alfabético de los títulos, por orden alfabético de los autores, ¿cierto? Miren que acá entonces tengo también desde la fecha más reciente. En este caso podría mirar el documento más citado. Esto me puede también dar indicios de otras cosas, o sea, el documento a veces, por cuestiones de calidad, puede que sean un tema base
¿cierto? Puede que sea un título base dentro del tema, porque miren que a partir de ahí, de acá, 18 investigaciones han tenido como este documento en su referencia, este título, 16 personas lo han utilizado para sus investigaciones, el tercero 8 investigaciones, ¿cierto? Vamos a abrir, por ejemplo, el primero, que es el que está más citado. Voy a abrir esta opción. Miren que incluso es de 2017. No es precisamente el más actualizado. Igual yo como organizo los datos depende de lo que yo esté buscando. Si me interesa la información más actualizada, si me interesa, digamos, la información que más se ha tenido en cuenta para las investigaciones. Bueno, miren que tengo entonces el título, tengo acá los autores, tengo las universidades a las que pertenecen los autores, tengo un resumen, ¿cierto? Acá entonces sí, para el resumen sí recomiendo entonces traducirlo en un traductor académico. Tengo las palabras clave, eso es súper importante porque a veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Algunos temas y resulta que hay palabras que ya han estado como certificadas desde la investigación que dice como no, este tema lo vas a encontrar de esta manera. Listo. Y este autor utilizó 33 referencias que puedo yo también revisar cada una de ellas. Miren que no tengo el documento a texto completo. Miren que también tengo los documentos relacionados en la parte derecha, ¿cierto? Que me ayudan a ampliar o a especificar mi búsqueda. Y tengo bueno, también acá tengo, miren, los 18 documentos, entonces, que han referenciado este documento, ¿cierto? Podría yo mirar, bueno, qué investigaciones han realizado a partir de este documento. Listo. La idea igual cuando hagamos una investigación es hacerlo de forma consciente, ¿cierto? Acá digamos que me he apurado un poco, es por mostrarles cada una de las herramientas y de lo que podemos encontrar en estas bases de datos. Pero ustedes ya con calma podrían leer cada uno de los títulos y mirar, por ejemplo, si le incluyen otra palabra a la búsqueda, si de pronto qué filtro es el que quieren, ¿cierto? Que no quieran, por ejemplo, el de país y el de año, sino que quieran el de palabra clave o quieran filtrar por los autores que más hayan publicado o quieran mirar directamente los libros que se han publicado, ¿cierto? De forma consciente vamos a leer cada uno de los títulos y cada uno pues de los resúmenes y de la información que me brindan allí antes de ello continuar así como a poner un montón de filtros porque la idea es como irnos enfocando en la búsqueda que estamos haciendo. Listo. Vemos entonces que acá no tengo el documento a texto completo. Ya les mencioné toda la información que encontramos. Y miren que en esta parte superior encuentro las herramientas que yo les decía. Guardar en PDF, enviar por correo, imprimir, descargar. Esto de exportar, ¿cierto? Me va a permitir exportar a un gestor bibliográfico, que es el que me ayuda con las referencias bibliográficas y las citas. En este caso, por ejemplo, Mendeley es uno de los que más se utilizan. O hay otros que me muestra, por ejemplo, exportar cita a texto, ¿cierto? Y este me va a mostrar entonces la información textual de la referencia bibliográfica. Igual si yo selecciono acá guardar en PDF o descargar, no me va a descargar el documento completo, sino solo la información que está acá. Entonces, supongamos que yo ya leí el título, yo ya leí el resumen, a mí me interesa el documento, necesito leer el documento. Voy a copiar entonces el título, voy a abrir Google Académico y voy a realizar la búsqueda entre comillas. Si yo no le pongo las comillas, el navegador me recupera un montón de documentos porque me recupera las palabritas por separado. En este caso, miren que me buscó, las comillas es para búsquedas exactas, entonces me buscó exactamente el título. Listo. Tengo acá también la opción de la referencia, ¿cierto? En caso de que una de las bases de datos, digamos, no quedemos conforme con la referencia que nos está mostrando, pues buscamos el título también acá. Y miren que puedo recuperarlo.
Listo. Puedo abrir el documento. Supongamos que el documento no nos deja acceder a texto completo. Recuerden que tengo las versiones, que es lo que me muestra las diferentes páginas donde está. Puedo entonces ir seleccionando cada una de ellas, a ver cuáles me permiten leer a texto completo o revisar si pertenecen a alguna de las bases de datos que nosotros tenemos. En este caso, miren que este título se encuentra en Procast, ¿cierto? Que fue la plataforma que vimos ahorita. Me aparece, por ejemplo, en EBSCO, ¿cierto? No la abrimos, pero miramos que ahí estaba también esa base de datos. Bueno, me aparece también acá Gale. Bueno, y otro montón de páginas EBSCO. Bueno, entonces vieron, si supongamos que ninguna de estas títulos, al yo seleccionarlo, me dejó leer el documento a texto completo, al yo saber entonces que está en esa base de datos, puedo entonces copiar el título, ir directamente a la base de datos donde sé que se encuentra y buscar entonces ese documento allí. Listo. Chicos, preguntas, dudas, comentarios, cuéntenme. Algo de pronto que quieran que reforcemos, otra base de datos que de pronto quieran que revisemos. Nena, pues como un comentario simplemente. La base de datos es como una investigación en sí. Hay que ir filtrando poquito a poquito hasta llegar a lo que queremos o lo que necesitamos. Y la única manera de que podamos saber y comprendimos cómo es el manejo de cada plataforma es ponernos a cacharrear. Muchísimas gracias. Listo, sí señora, igual para tener en cuenta, pues ya que les mencioné pues como para qué servía cada una de las bases de datos, cada una me muestra como filtros diferentes, cada uno me muestra herramientas diferentes, pero pues en rasgos generales sí fue como lo que les mostré y recuerden que estas 6 son donde sí o sí vamos a encontrar información, ¿cierto? De cualquier tema que estemos buscando. Listo, chicos, de pronto otro comentario, una pregunta, una duda. Bueno, entonces, para ir entonces finalizando, les acabo entonces de enviar al chat la evaluación de esta capacitación para que por favor, entonces me llenen estos daticos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales, la verdad, demora menos de 3 minuticos llenarla. Segundo, les voy a enviar también el canal de YouTube donde se va a montar entonces esta capacitación en caso de que queramos volverla a mirar, que se la queramos de pronto enviar a alguien. Y tercero, les voy a dejar entonces mi correo para cualquier dificultad o cualquier duda, cualquier cosa relacionada con las bases de datos. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar entonces de grabar en este momento.